Hola Marta, Francisco Turrión es especialista en hidrología aplicada de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid y lleva 30 años trabajando en la cuenca del Segura. El hidrogeólogo asegura que es falso que no haya agua en los acuíferos y cree que hay un error metodológico en las mediciones. Así lo ha explicado en declaraciones a Onda Regional. Porque en mi opinión, la forma de medir los acuíferos del altiplano hay errores importantes. Es decir, nosotros cuando utilizamos lo que se denomina puntos representativos del control del agua subterránea, como exige la Directiva Marco del Agua, el SAMESO 5, es decir, la Directiva Marco dice que no se puede medir el estado de un acuífero donde uno quiera, hay que medir en puntos representativos. ¿Qué es un punto representativo? Un punto representativo es un pozo que no bombea, que se ha hecho específicamente para medir el nivel del agua en esa masa de agua subterránea y alejado de focos de bombeo próximos, ¿no? Para que nos dé la situación real del acuífero. Bien, pues cuando uno en el entorno del altiplano, Jumilla y Yecla, ve la evolución del nivel del agua en estos puntos representativos, que son los oficiales, que son los legales, observa que la posición del nivel del agua se mantiene estable a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años. Sí es cierto que cuando tú vas a medir un pozo que bombea y encima está en un entorno de pozos que bombean en ese entorno, hay una pelota de pozos que se concentran en un punto, lógicamente la presión del acuífero en ese punto disminuye y hay ahí una bajada de nivel. Hay una anomalía, hay un embudo piezométrico, pero esa no es la situación del acuífero, esa es la situación de esos puntos que bombean. Yo me lo explico con un ejemplo. Si yo quisiera saber la temperatura de mi cocina, pues si meto el termómetro en el congelador sería un punto no representativo, porque esa no es la situación de la habitación. Igual que si meto el termómetro, lo pongo encima de la vitrocerámica o del gas. Para saber la temperatura de la habitación tendré que ponerme en un punto central de la misma y así saber la temperatura que tiene. Bien, esto es fundamental. En mi opinión ha habido a lo largo de estos últimos 10, 15 años errores metodológicos de bulto donde se han tomado medidas del estado de las masas de agua subterránea en pozos que bombean. De hecho, el propio administración, por esa razón, en 2007-2008 realizó un proyecto de nuevos sondeos, de nuevos piezómetros nuevos, para que tener la red propia del Estado español donde medir la situación de los acuíferos. Esta es el error metodológico que se ha venido teniendo. Por tanto, cuando vemos y medimos, como digo, el nivel del agua en esos puntos de control que cumple la Directiva Marco, vemos que el nivel está estabilizado. Pero hay otra cosa. El Instituto Geológico y Minero, en el año 2017 concretamente, hizo un estudio en el altiplano y dijo que hay dos acuíferos muy potentes superpuestos. El acuífero superior Cretácico y el acuífero inferior Jurásico. Bien, el Instituto Geológico y Minero recomendaba trasladar los pozos del acuífero superior, porque había muchos sitios donde estaban estos pozos muy concentrados en el espacio, muy conjuntos, y trasladarlos al acuífero Jurásico para aprovechar ese agua subterránea que se estaba yendo al mar y que también por otro estudio del Instituto Geológico y Minero anterior calculaba ese flujo subterráneo al mar en 400 hectómetros. Bien, es decir, tenemos que saber diferenciar cuando medimos en piezómetros representativos el acuífero superior, el Cretácico, y cuáles son los que medimos el acuífero inferior Jurásico. Todas estas cosas, sumadas a que no hemos calculado en la cuenca del Segura una cosa que se hace en la cuenca del Júcar, es que los recursos naturales de un acuífero son la suma de 4 componentes. El agua de lluvia que se infiltra, el agua de retorno de regadíos que se infiltra, el agua de cauces de ríos que se infiltra y, la más importante, las transferencias laterales, el agua de otros acuíferos que lateralmente nos llegan al nuestro. Eso se ha hecho en el Júcar aplicando un programa que es el Patrican, no voy a entrar en eso, pero en el Segura no se utiliza ese programa. En el Segura no se han calculado en ningún momento las transferencias laterales que le llegan a los acuíferos del altiplano de los acuíferos del entorno. Por tanto, hay un valor, una componente de los recursos naturales que todavía no hemos calculado. Por eso nos sale que parece que tenemos menos agua en los números de la que realmente hay. Pero la prueba evidente, vuelvo al principio, es que si nosotros analizamos los piezómetros, los puntos representativos que cumplen la Directiva Marco, vemos que el nivel está estable. ¿Y eso qué significa? Que las extracciones por bombeo que estamos haciendo son inferiores a los recursos renovables. Y por tanto los acuíferos no están sobreexplotados
sobreexplotados, sino que están en equilibrio. Sobre el futuro del agua, el hidrogeólogo Francisco Turrión piensa que no vamos a tener problemas de cantidad, que los problemas más bien vendrán por la contaminación de esta agua si continúan las macroexplotaciones. Mire, en Yecla ha vuelto a nacer la fuente del Pulpillo. No sé cuántos años llevaba seca, a mí me comentaron y me lo dijeron, ha vuelto a nacer la fuente del Pulpillo. En Bullas, después de 25 años, ha vuelto a nacer las fuentes de Mula, y eso está en Facebook y está en Internet. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos que primero saber cómo va a afectar el cambio climático en la región de Murcia, porque es que a veces nos quieren trasladar el mensaje subliminal que el cambio climático es menos agua. Lo que el cambio climático sí que es más temperatura, pero no necesariamente menos agua. Estamos viendo lluvias torrenciales, estamos viendo episodios de Dana, estamos viendo que a lo mejor ahora nieva menos, pero las precipitaciones son mayores. Entonces, ante el cambio climático y el desarrollo rural y el desarrollo sostenible, creo que tenemos que saber que en esta cuenca del Segura el terreno debajo es un terreno poroso o queroso que contiene muchísima agua subterránea y que tenemos que hacer una gestión eficiente, sostenible de nuestros propios recursos. No pensar, como nos quieren hacer pensar, que no tenemos agua y que tenemos que hacer trasvases del Tairilla para beber, trasvases del Tajo, trasvases del Ebro, porque eso sí que es insostenible. Es decir, lo primero que tenemos que conocer es que alguien discutir si los gráficos que yo he puesto en Twitter o en Facebook, que están el nivel estabilizado, si están bien o están mal, porque si están bien y si hay acuíferos superpuestos, como dice el IGME, a lo mejor para el altiplano, como yo ya propuse hace 6 años cuando era candidato de Podemos en el altiplano y en las conferencias que di allí en Jumilla y Yecla, donde estuvieron comunidades de regantes, que el Estado capte ese acuífero jurásico que se está drenando al mar y que ese agua subterránea la ponga a disposición de las comunidades de regantes propias de la zona, de pequeños agricultores y pequeños ganaderos, para que tengan la tranquilidad de la disponibilidad de agua. No creo que el problema del altiplano, de aquí al cambio climático, vaya a ser el agua, en mi opinión. El agua fluvial a lo mejor sí, porque es una zona donde no hay escorrencia superficial apenas, pero en mi opinión, haciendo una buena gestión del acuífero superior Cretácico y del inferior Jurásico, y con ciencia y con conocimientos y con gente experta en agua subterránea, creo que no hay nada que temer. Y por supuesto, desde luego, me parece una fake news que se ha difundido en los medios de comunicación decir que es que al altiplano le queda agua para 20 años, ¿no? Eso creo que es muy perjudicial porque es falso, en mi opinión, y yo me voy a Jumilla a explicarlo, y donde haga falta. Lo que pasa es que cuando me he ofrecido a explicarlo, pues hay algunos que luego no les interesa, ¿no? Cuando decimos estas cosas, pues ponemos en preocupación a la opinión pública, erróneamente, y pues no favorecemos el desarrollo rural, ni el desarrollo sostenible, ni el crecimiento económico de Jumilla y de Yecla. En cambio, conociendo bien nuestras propias aguas subterráneas del altiplano, pues sí que podemos fomentar ese desarrollo sostenible y mantener la riqueza y crear riqueza sostenible en Jumilla. Yo en mi informe para Greenpeace, la trama del agua en la cuenca del Segura, 10 años después, yo expuse que en la cuenca del Segura habían aumentado sin autorización 60.000 hectáreas. Creo que mi posición la conoce todo el mundo. No me parece bien que terrenos que han sido de secano toda la vida, pues de repente se roturen y se transformen en cultivos de alto consumo, con 2 o 3 cosechas, y con mucho abono nitrogenado y con muchos pesticidas, etcétera. Esa agricultura hay que cambiarla. Pero ahora bien, a lo mejor estamos dificultando aquella pequeña agricultura sostenible de cultivos propios del altiplano, la almendra, el viñedo, ahora el pistacho, cultivos, el olivo, que son de muy bajo consumo, que fijan población al medio rural, que generan jornales de trabajo, y que si decimos que no hay agua, pues no hay agua, pues entonces no te puedo autorizar a ti ni lo poco. Entonces, a lo mejor muchos poquitos son más beneficiosos que una gran explotación de este tipo. Y eso es lo que debemos combatir, pero con datos ciertos, porque, oiga, es que si no hubiera agua no subirían allí. Si declaramos sobreexplotado un acuífero sin datos, ojo, y sin haber hecho el plan de actuación sobre ese acuífero, que la ley exige un plazo de un año para hacerlo, estamos impidiendo, con esos datos, en mi opinión, erróneos, que esas pequeñas familias, esos pequeños agricultores, esos pequeños ganaderos, ese desarrollo rural de las pedanías, se frene y se paralice porque no se accede al agua. Mientras están viendo como grandes empresas agroexportadoras no dejan de plantar brócoli, lechuga, etc. Entonces, en mi opinión, creo que tenemos que ser rigurosos con los datos sobre el agua que tenemos, porque eso nos beneficia a todos.
Pues estas son las palabras del hidrogeólogo. Marta Turrión se ha ofrecido a la plataforma del Altiplano para argumentarles sus aseveraciones. Un saludo desde Jumilla.